Esta canción que voy a interpretar en este momento se llama ¿Quién pierde su vida por mí? Es de la hermana Glenda. Quien pierde su vida por mí me encontrará, me encontrará, me encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien pierde su vida por mí, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Todo su amor, deja que todo renueva. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a compartir con ustedes esta nueva edición de su programa Jesús Evangelio. Y como todos los domingos, hoy también nos acompaña un querido hermano de formación de esta casa de formación sacerdotal. Nuestro querido Gregorio Hernández nos acompaña en este día para compartir juntos y reflexionar el Evangelio que la liturgia de la palabra nos propone en este día. Y es que queremos hablar sobre el seguimiento de Jesús en la actualidad. ¿Qué es ser discípulo del Señor? Querida hermana, querido hermano, tú que quieres seguir al Señor con el corazón, es el momento oportuno para que te conectes con nosotros a través de estos medios de comunicación y poder llegar hasta el fondo de tu corazón y a todos los rincones de sus hogares. Bienvenidos y bienvenidas todos. Tu amigo y servidor Carlos Alberto Acuña Sánchez, seminarista en acción, te acompaña una vez más. Gregorio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un gusto estar acá, compartir con las comunidades, con todos los oyentes que tiene este programa. Y bueno, gracias por tu invitación. Gracias a ti, mi estimado hermano, por haberla aceptado. Y es que queremos entrar esta programación preguntándole un poco sobre la vida de Gregorio, su biografía, el momento en que quiso hacerse su discípulo. Y ahora no solamente es su discípulo, ahora se configura. Ojalá que el Señor muy pronto le dé la oportunidad de hacerlo su apóstol, de hacerlo su consagrado, para que vaya a dar también testimonio por el mundo de cómo ser auténticos discípulos del Señor. Gregorio, entonces, si les explicas un poco, le das a conocer a nuestra querida televidencia sobre tu proceso acá en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, ¿hace qué tiempo le respondiste al Señor y desde hace qué tiempo has decidido seguirlo? Bueno, Carlos, ha sido un proceso larguito. Desde mi niñez siempre tuve la inquietud vocacional y pues se fue formando, se fue gestando a través de la vida, de mi experiencia familiar. Vengo de una familia muy católica, cristiana, de rosario todos los días. Entonces esa experiencia me fue formando en mi querer, en mi deseo, en sentir ese llamado, esa inquietud vocacional que me venía de Dios. Y poco a poco, a través de la vida, de una experiencia en la iglesia, pues se fue como gestando. De pronto ya con la juventud fue pasando un poco, pero después, cuando estaba terminando ya mi época de colegio, me volvió a despertar esa misma inquietud y en el 2011 me acerqué a la diócesis para iniciar el proceso. Les cuento que yo soy de la diócesis de Barrancabermeja, el departamento de Santander. Allí hice mi proceso vocacional en el 2011, ingresé 2 años después, llevo 9 años en el seminario, estoy en cuarto de teología, estoy terminando ya mi proceso y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy
podríamos decir así en palabras coloquiales, deliciosa. He aprendido mucho en la iglesia y la iglesia se me ha convertido en una nueva familia. El evangelio se me ha convertido en un estilo de vida y no sé qué sería de mi vida si no fuera por lo que hoy he podido aprender y conocer dentro de la iglesia. Es una experiencia muy bonita. Tengo una familia muy bonita que también es muy cercana a la iglesia y pues aquí vamos a ver, confiando en la providencia de Dios, a donde Dios nos lleve, a donde la mano del Señor nos guíe, pues allá iremos. Entonces estoy terminando, este año termino mi proceso en el seminario y ya pues me pongo a disposición del obispo, de mi diócesis, de toda mi diócesis y bueno, del querer también del Espíritu Santo, lo que venga de ahí en adelante. Claro que sí, estimado Gregorio, aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo grande a Monseñor Ovidio, que es el obispo titular de esta diócesis querida de Barranca Bermeja, que hace varios años tiene aquí también a sus seminaristas y que se forman y se configuran para su respuesta generosa y positiva hacia Dios Todopoderoso. Gregorio, ¿todos los años los has hecho en esta casa de formación o hiciste el cambio entre la etapa propedéutica, luego vino la discipular y actualmente, que bien decías, estás culminando ya la etapa de configuración? No, Carlos, yo no inicié en este seminario, yo inicié en el seminario misionero del Espíritu Santo, en el seminario Mies, que estuvo hasta el 2014, allí hice el propedéutico y pues aunque estaba en esta casa, pertenecía al Mies el primer año, luego ya llegué a este seminario en el 2015 y de ahí en adelante siempre he estado acá en el Cristo Sacerdote, pero pues sí vengo desde un inicio acá en el proceso en La Ceja. Perfecto. ¿Quién mejor todavía para podernos hablar de cómo responderle al Señor en una trayectoria tan grande, tan amplia, como lo es en esta mañana y tarde nuestro querido hermano y amigo Gregorio? Para aprender a ser discípulos misioneros, discípulos de verdad de Jesús, hay que comenzar a desprenderse de muchas cosas. Hay que decirle sí al Señor. Y quiero hacerme eco de las palabras de Gregorio. ¿Qué sería de la vida de nosotros si no le hubiésemos encontrado el sentido a través de una respuesta, a través de este lanzamiento a la aventura con el Señor? Gregorio, ¿qué te parece si nos vamos introduciendo ya en esta programación de este día para nuestra querida teleaudiencia? Y entonces vamos invocando la presencia del Espíritu Santo que nos asiste, que nos conforta y también que nos va despejando cualquier duda que vamos teniendo como cristianos católicos. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración y entonces nos vamos introduciendo ya en materia propiamente en lo que respecta a ser buenos discípulos de Jesús. Gregorio, entonces te damos a ti la posta para que nos ayudes haciendo la invocación al Espíritu Santo. Bueno, vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que sea Él el que conduzca nuestras vidas en este inicio de semana, que bendiga a cada una de sus familias, que bendiga sus proyectos, lo que tienen planeado para esta semana, para este nuevo mes de septiembre, que bendiga a cada uno de sus trabajos, de sus estudios, de las diferentes actividades que ustedes realizan en los quehaceres diarios, que sea el Señor quien con su gracia, con la gracia del Espíritu Santo, los pueda conducir y los pueda llevar a cada día, encontrarse más con Él, escuchar su palabra, ser obedientes a su palabra. El Evangelio de hoy nos invita a eso, a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se escucha precisamente a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos conduce. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra vida, ilumina nuestra mente, nuestro ser. Toma posesión de nosotros. Conduce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones, que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos, sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén. Gracias, buen hombre, aunque ustedes no lo crean, este compañero tiene el nombre del casi santo venezolano, José Gregorio Hernández. Hay que decirlo, Gregorio lo habíamos hecho con el segundo nombre. Muy bien, siguiendo entonces con nuestra programación, vamos ahora a escuchar la palabra, a este Jesús Evangelio, a este mismo Cristo que Él mismo es el Evangelio, viviente, resucitado, andante, aquel que nos acompaña. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Hoy les presentamos el capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí
y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca o con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimado Gregorio, este evangelio hoy se nos presenta de una manera bastante dura. Quizá los que siempre optamos por mencionar a Jesús, por hablar un poco de Él, siempre como que nos gusta suavizar un poco, inclusive algunas palabras textuales del Evangelio, pero en esta ocasión el Señor se muestra bastante duro. Y no vamos a ser tampoco radicales ni literales. Hay que entender que al Evangelio o a la palabra de Dios siempre se la entiende desde el punto de vista exegético, hermenéutico, de tal manera que el mensaje, gracias al querer de la Iglesia Católica, sea cada vez más nítido, pero sobre todo sea comprensible. Ese mismo mensaje se puede adaptar a la realidad humana, porque eso es lo que quiere el Señor, transformarte. Y hoy dice duramente: aquel que no es capaz de dejar a su padre, a su madre, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío, mi estimado Gregorio. Entonces vamos a formular unas preguntas para realizar este conversatorio con José Gregorio acerca de qué debemos hacer para ser auténticos discípulos del Señor, Gregorio. Bueno, Carlos, yo digo que la palabra auténtica es un poquito fuerte también, porque ser auténtico es ser radical. Y si uno mira a la discípula la discípula auténtica verdaderamente, la que escuchó la palabra de Dios y la encarnó y le dijo siempre sí, es la Virgen María. Pero si uno mira la realidad, lo cotidiano del mundo, siempre son nuestras luchas y es difícil. Yo dijera más bien, para suavizarlo un poco, dijo usted, como para no hacerlo tan duro, tan radical, más bien el ser buen discípulo. Los discípulos, los que siguieron a Jesús, los apóstoles, fueron buenos, hombres buenos. Sin embargo, se equivocaron, Carlos, cometieron errores. Y quiero dar algunas ideas de pronto de lo que es ser un buen discípulo. No quiero irme como extenderme y querer darlas todas, porque hay varios caminos, pero lo primero para ser buen discípulo, Carlos, es uno escuchar a Jesús. Es uno escuchar su palabra, es conocerle a Él. Hay un dicho que dice que lo que no se conoce no se ama, y eso es así. Si nosotros no conocemos a Jesús, es imposible amarlo, Carlos. Yo le pongo un ejemplo de pronto en nuestra vida cotidiana, y si yo le hablo de mi mamá, usted escucha de mi mamá, pero usted no le va a tener el amor que le tengo yo, que soy el hijo, porque yo la conozco. Y así, cualquiera de los televidentes pueden decir lo mismo. Si vamos a hablar de un familiar de ellos, yo no puedo decir que los amo como lo aman ellos, porque ellos tienen la experiencia con esa persona. Así pasa con Jesucristo, así pasa con Dios. El problema de la sociedad hoy, Carlos, es que la gente conoce muy poco de Dios. Conoce muy poco de Dios. Y al no conocer de Dios, al faltarnos como esa experiencia de Dios, pues la gente no puede amarlo, porque es imposible amar a quien no se conoce. La experiencia de la Virgen María con Jesucristo es que es su Hijo, es que lo lleva en las entrañas, lo encarnó en su seno. Ese es el testimonio, y allá es donde nosotros tenemos que apuntar. Para ser auténticos discípulos tenemos que
seguir a Cristo, así como lo siguió la Virgen María, diciendo siempre sí. Y entonces lo que aparece es, y bueno, ¿qué medios, cómo podemos encontrar, o sea, qué medios podemos poner para que nosotros podamos ser buenos discípulos? ¿Qué medios podemos tener para conocer más a Jesús? Y ahí aparecen varios. El primero, tal vez, la Sagrada Escritura. Tenemos que ser conocedores, lectores de la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que amamos a Jesús si no nos acercamos a su palabra, si no lo conocemos. Y pues para eso necesitamos la palabra de Dios y la oración. Yo diría esas dos, esas son muy importantes. Lo segundo es que después de conocer a Jesús, después de amar a Jesús, tenemos que interiorizarlo en nuestra vida y tratar de imitarlo. Carlos, eso es muy importante. Nosotros necesitamos que la vida de Jesús se vuelva nuestro espejo, nuestro reflejo, para nosotros también, conociendo la palabra, empezar a tratar de vivir de acuerdo a ese evangelio. Eso es muy importante. Si nosotros podemos conocer de Jesús y podemos ser los mejores teólogos y conocernos la Biblia de memoria, interiorizarla tanto que la podemos memorizar, pero si nosotros eso no lo hacemos vida, se pierde el sentido de la experiencia con Él. Necesitamos, por lo tanto, lo que hemos aprendido, hacerlo vida. Esas dos cosas son muy importantes y todo eso va acompañado de la oración. Por eso estos programas son muy interesantes. Nosotros tenemos que, hoy en día ya no hay tantas excusas como antes, Carlos. Antes había, para una persona que era analfabeta, era muy difícil vivir la palabra de Dios todos los días, donde antiguamente no había radio, no habían tantos medios. Y lo otro era que, coloquemos un ejemplo, una persona, un campesino, que no podía acudir todos los domingos al templo, le costaba escuchar la palabra. Hoy ya es mucho más cómodo, hoy en día existen muchos medios de comunicación que transmiten a diario la palabra de Dios, y ya la mayoría pues hemos aprendido a leer, ya no hay muchas excusas para no conocer a mi Dios. José Gregorio, muy explícito usted en su aclaración sobre quién realmente es el verdadero discípulo del Señor, por excelencia María Santísima. Y lo segundo es aprender a interiorizar. Y decía algo muy importante, mi estimado José Gregorio. Usted decía que hoy estamos viviendo la plenitud de la evangelización. Nadie puede quedarse, mi querida hermana, mi querido hermano, excluido de recibir este mensaje esperanzador, este mensaje de alegría, este mensaje de salvación. Porque hoy tenemos a la tecnología de punta, a los medios de comunicación por todos lados. Y es menester aprovecharlos y sacarles el máximo provecho, valga la redundancia, para que no nos quedemos sin poder recibir esta palabra de amor y asimismo nosotros ser los artífices de también poderlo transmitir. Recuerden que lo más lindo del catolicismo, lo más lindo de la Iglesia Católica es esa transmisión que se ha venido dando desde los orígenes, desde el inicio de nuestra Iglesia hasta nuestros días. Pero si hay algo que vale la pena recalcar, es que hoy vivimos la plenitud de recibir el Evangelio de Jesucristo, y es tu responsabilidad y la mía no quedarnos con el mensaje, sino darlo a conocer a través de estos medios, mi querido Gregorio. Y algo también para aportar, ya bien lo había dicho José Gregorio, con relación a esta primera pregunta, querida hermana, querido hermano, amigo y amiga que nos estás mirando, no te asustes en el sentido de que, a ver hermanos, si ustedes me han dicho que yo debo dejar a mi padre, a mi madre y a mis hermanos para seguir a Cristo, esto me va a doler mucho. Miren, queridas hermanas y hermanos, cuando decimos que hay que dejar y renunciar a todo esto, es la comprensión clara de que a Dios hay que darle el primer lugar. Es decir, no tienes que hacer a un lado a tu mamá, ni tampoco a tu padre, ni mucho menos a tus hermanos. Lo que tú debes hacer, querida hermana y querido hermano, es darle a Dios el lugar que se merece, el primer lugar, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú le das a Dios la posición que Él se merece en tu vida, y decía Gregorio algo muy cierto, es el desconocimiento de Dios el que nos trae mal. Y en algunos mensajes hemos escuchado, la peor pobreza del ser humano es no tener a Dios en su vida.
tú que lo estás conociendo a través de estos medios de comunicación y a través de estos dos hermanos que tienes al frente, servidor de Dios y de la iglesia, si no aprovechas a poner a Dios en primer lugar en tu vida, entonces no has dado el paso de seguir al Señor de corazón de manera radical. Solamente haz la prueba, ponlo en primer lugar y luego no tendrás que apartarte, como dice el Evangelio, ni de tu papá ni de tu mamá. Por el contrario, te vuelves en humilde servidor y servidores de los tuyos, de los que te rodean. José Gregorio, le hago una segunda interrogante. Explíquenos un poco qué es esto de cargar con nuestra propia cruz. Esto suena también algo pesado, porque si nosotros recordamos la pasión de nuestro Señor, esas 14 estaciones dolorosas que tuvo que emprender Jesucristo, no fue fácil, y cuando uno dice cargue con su cruz, se viene inmediatamente en el interior nuestro propio vía crucis. ¿Qué es esto de cargar entonces con nuestra propia cruz? Sí, Carlos, todos los seres humanos tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos momentos difíciles en la vida. Esas son las cruces. La cruz de Cristo fue la humanidad, la cruz de Cristo fue usted y fui yo, Carlos. Cada uno de nosotros fuimos la cruz de Cristo, porque Cristo llevó al madero, cargó con nuestros pecados y los crucificó por nosotros. Y fue con sufrimiento, fue con dolor. El Cristo que fue a la cruz es un Cristo humano que sufre, que se lamenta, que grita en la cruz. Esa cuarta palabra de la cruz es precisamente eso, de lamento y de dolor. Pues cada uno de nosotros también acompañamos a Cristo, y de cierta manera, de una u otra forma, vamos llevando en nuestra vida diferentes circunstancias, diferentes momentos que son dolorosos, son difíciles, cuando perdemos un familiar, cuando nuestra situación económica no está bien, cuando pasamos por una enfermedad. Lo importante de eso, y lo que Jesús invita, es a que eso lo unamos al dolor de Cristo, y que el dolor debe tener un fin, y es la redención. El dolor de Cristo en la cruz es un dolor que redime, y eso es lo que nos invita a nosotros. Cuando las cosas a veces están bien, Carlos, a nosotros nos olvida Dios, se nos olvida de que Dios es importante en nuestras vidas, y nos vamos descuidando, y no es porque tal vez lo queramos así, sino porque las mismas circunstancias de la vida nos van llevando a eso. En cambio, cuando hay necesidad y hay dolor, es cuando a veces nos acordamos de Dios. Entonces la invitación que nos hace Dios a tomar la cruz y a seguirlo a Él es precisamente a eso, es hacernos responsables de nuestra vida con las diferentes circunstancias, con lo que el mundo nos presenta. Y lo segundo es que seguir a Cristo, seguir al Señor, implica a veces tener que renunciar a muchas cosas. Tomar la cruz también es hacer la renuncia a muchas cosas del mundo, cosas que a veces parecen placenteras, pero que no nos convienen como cristianos, como creyentes en Dios, no nos convienen. Y por lo tanto tenemos que renunciar y aprender a que ser cristiano también implica el sacrificio. Mire, Gregorio, justamente el Señor, que es tan claro y verdadero porque Él mismo es la verdad, en ningún momento nos vende ilusiones de que el seguimiento de Él todo va a ser vida alegre, vida sabrosa, vida cómoda. Por el contrario, bien lo decía Gregorio, las renuncias nos cuestan y mucho sacrificio. Si uno se pone a ver el camino vocacional de casi 8 o 9 años de formación aquí, implica también ese cargar la cruz, José Gregorio. Los problemas, los vaivenes de la vida siempre traen estos aciertos, pero también desaciertos. Y es que el Señor es muy claro, por eso es que no nos vende ningún tipo de ilusión. Es decir, en ningún momento nos hace promesas de que al seguirlo no vamos a tener sufrimiento. Por el contrario, lo que nos quiere decir es que esos sufrimientos sean asociados a los sufrimientos que Él padeció de manera injusta. Si Él, siendo el Hijo de Dios, injustamente fue crucificado, fue condenado, fue colgado en un madero, cuanto más nosotros, que igual por nuestra propia naturaleza, por más que digamos que no, siempre vivimos sumergidos en el pecado. Pero esto no significa que no podamos salir de Él. Precisamente Él es la salvación. Él es la redención de ese pecado. Mi querida hermana, mi querido hermano, tomar la cruz de cada día significa entonces de que tú todos tus problemas los asocies a Jesucristo y tendrán otro sentido. Yo digo muchas veces, querida hermana, querido hermano, qué difícil fuera la vida mía y la vida de todos nosotros cuando tenemos problemas y no se los encargamos y no se los damos a Dios. En otro pasaje del Evangelio dirá:
vengan a mí todos los que se encuentran agobiados, que yo los aliviaré, porque Él mismo es el alivio, Él mismo descarga tanto problema que uno tiene. Por lo tanto, querida hermana y querido hermano, si bien sabemos que el Señor es el que da alivio, el que da sentido y el que da solución a nuestros problemas, muy diferente es tener un problema con Cristo y muy diferente, abismalmente, es tener un problema sin Jesucristo. Qué difícil y qué sinsentido sería para nosotros poder llevar una situación tan pesada como la cruz de Cristo sin adherirnos propiamente con Él. Y para ir terminando nuestra programación, José Gregorio, me gustaría pues entonces formular una última interrogante, precisamente para que nuestros queridos amigos y amigas también vayan tomando y haciendo conciencia un poco sobre esta conversación que pienso yo que también nos alivia a nosotros que estamos aquí detrás de las pantallas, como también para ustedes que siempre necesitamos de Dios y que siempre estamos sedientos de Él. ¿Qué mensaje entonces nos quiere decir cuando nos dice que renunciemos a todos los bienes? Esto me gustaría que lo aclare un poco porque mucha gente tiene terror. Es decir, como en otro pasaje del Evangelio había un joven que le dijo qué debo hacer para ganar la vida eterna y cuando ya vino la condición de Jesús se entristeció. Es decir, esta conversación nuestra pudo haber tenido hasta ahora un significado muy valioso y bendito sea Dios si surte efecto en su corazón. Pero puede desanimársenos cuando le digamos a usted en este momento ¿qué es lo que el Señor quiere decir cuando nos dice a usted y a mí que renunciemos a nuestros bienes por seguirlo a Él? José Gregorio. Bueno, Carlos, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Él más que nadie nos conoce y Él sabe lo que verdaderamente es necesario en nuestras vidas. Y no es que los bienes, por eso se llaman bienes, porque son buenos. Y el libro del Génesis dice que todo lo que Dios creó era bueno, era bueno. Entonces, los bienes, la renuncia que Jesús hace, la invitación, es precisamente a un peligro que estamos cometiendo los seres humanos y que toda la vida lo hemos cometido. Lo cometieron los judíos, los cometemos nosotros los cristianos, los cometen los que no creen en Dios todavía más. Y es que se le ha dado el corazón a las cosas. Se le han dado el corazón a lo creado y no al creador. Ese es el grave problema en el que caemos y nos sucede también a nosotros los cristianos. A veces la confianza se pone en cosas creadas, pero nos olvidamos que el Todopoderoso, que el Creador, es el primero. Y ese es el pecado de la idolatría. La idolatría es darle el corazón, es darle el primer lugar a cosas creadas. No es que sea malo tenerlas, el problema es cuando eso nos hace olvidar de Dios. Y le pongo un ejemplo, Carlos, a mí me gusta poner ejemplos para que la gente de pronto nos comprenda mejor. Bueno. Y pongamos un ejemplo de una persona un domingo que en vez de ir a la Eucaristía o que de pronto saca el día para ir al gimnasio, para ir al estadio, para salir a comerse un helado, bueno, muchas cosas que no son malas, que son buenas, pero no va a la Eucaristía. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tendrá a Dios en el primer lugar? No. Y puede ser una persona que crea en Dios, puede ser una persona creyente en Dios, y que haga el bien. Y hace el bien, y es una persona buena. Su intención de pronto también es buena, pero se fue, digamos así en palabras santanderianas de mi territorio, se fue despistando, se fue desubicando y dejó a Dios en un segundo, tercero, cuarto lugar, y para él fue más importante otras cosas. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. A veces muchas personas nos puede suceder de que nos enamoramos, nos gusta tanto nuestro cuerpo y se nos olvida el alma. Se nos olvida lo más importante. Y ojo, todos los bienes, todo lo de este mundo se queda en este mundo. Todo, Carlos. Todo, hasta nuestro cuerpo nos toca dejarlo en este mundo sepultado en un cementerio. Todo se queda en este mundo. ¿Qué es lo que nos llevamos? Precisamente la experiencia con Dios. Esa es nuestra riqueza, el alma, lo que hemos hecho. Todos tenemos que ir un día a rendir cuentas a Dios, llegaremos a la eternidad y allá tendremos que presentar a Dios lo que somos, lo que tenemos todo. Dios nos va a evaluar desde ahí y lo que nos llevamos es precisamente eso, los bienes espirituales. A eso es a lo que nos invita Dios con este texto, es lo que nos invita Jesús,
a no dejar a un lado lo verdaderamente importante que es el Señor. Pero claro, los bienes materiales, todo lo que tengamos, eso es importante, eso ayuda a construir. Una familia que también pasa mucha necesidad, a veces sufre y a veces pasa cosas que no son necesarias ni pasarlas. Entonces, la escasez también, en la escasez también, la persona puede hasta terminar renegando de Dios. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que los bienes que tengamos los pongamos al servicio precisamente de la salvación. Y otra cosa que de pronto ahí no la dice, pero que sí en otros textos Jesús lo tiene en cuenta, y es que esos bienes tienen que, dos cosas: aprender a ser agradecidos con Dios, agradecerle por todo lo que tenemos. Y lo segundo, aprender a ser desprendidos, a compartir con el otro, Carlos. Un cristiano que no comparte, no imita a Jesús, porque Jesús compartió desde la vida en adelante, compartió el pan, compartió todo con los discípulos. Yo quisiera puntualizar, mi querido y estimado José Gregorio, el asunto que ahora está invadiendo mucho al ser humano, que es la pereza espiritual. Yo te digo, este es el buen momento también para que te levantes, para que te animes, para que finalmente puedas tú mismo motivarte y motivar a los de alrededor. Este puede ser una de las cosas a que tú debes renunciar, esa pereza, ese deseo de no hacer nada, ese deseo de querer acomodarte en la vida. Al contrario, anda, hermano, levántate, aprende a renunciar a tu pereza, a tu ociosidad, a tu poco deseo espiritual. Anímate en Jesucristo, y con estas palabras de recomendación que José Gregorio nos ha hecho, sin lugar a duda, pues nos hará también levantarnos, despertar de ese letargo y ponernos en acción como el Señor quiere que lo hagas. Un discípulo del Señor es aquel que es capaz de poder dar la vida haciendo lo que realmente es agradable a los ojos de Dios y sirviendo a los hermanos en el quehacer de todos los días. Gracias, José Gregorio, por tu amable atención y por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Quisiera, luego de darte la palabra para que te despidas, terminar con una oración a María Santísima, ya que la has nombrado como la principal discípula, servidora y fiel de Jesucristo el Señor. Bueno, vamos a agradecerle entonces a Dios por habernos permitido esta oportunidad de llegarle a cada una de las personas que siguen este canal, este programa, y que viven este momento espiritual, momento de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Un abrazo para todos los amigos del departamento de Santander, especialmente a los hermanos de la diócesis de Barranca Bermeja. A usted el abrazo y el saludo grande. Gracias también una vez más por habernos acompañado, por su amistad y por su acertada explicación en esta conversación. Amigas, amigos, por estar con nosotros, un excelente domingo en el Señor, y ya saben, sigan con Jesús Evangelio todos los domingos a través de estos medios de comunicación. Hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. Todo su amor. Deja que todo renueva. El nombre de la canción que les voy a interpretar en este momento se llama En mi vida hay una luz, compuesto por los hermanos y hermanas, hijos e hijas del Fiat. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir, mi caminar. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir, mi caminar. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume en mi interior, en llamaradas de amor, y me transforma en una fuente de perdón, y da sentido a mi oración, y me refresca
Espíritu de Dios es un fuego abrasador que consume en mi interior, en llamaradas de amor, y me transforma en una fuente de perdón y da sentido